Hola, es un enorme gusto para mí poder celebrar nuevamente la Semana Mundial del Espacio. En esta edición 2020 veremos los satélites y sus amplios beneficios bajo el tema "Los satélites mejoran la vida". Soy integrante del Grupo Astronómico Gómez Palacio a participar en esta celebración tan importante a nivel internacional. ¿Qué es un satélite? Un satélite es un objeto natural o artificial que se encuentra orbitando a otro más grande. Por ejemplo, nuestra Luna es nuestro satélite natural. Ella nos acompaña todo el tiempo, día y noche, en nuestra órbita alrededor del Sol. Sin embargo, la Luna tiene ciertas funciones como satélite respecto a nuestro planeta. Ya ven que cuando hay luna llena, la marea sube, crece la marea, y en esas fechas también se dan ciertos ciclos de reproducción de algunas especies marinas. De hecho, se dice que nuestros antepasados aprovechaban cuando había luna llena para salir de cacería, porque aprovechaban la iluminación del reflejo de los rayos del sol sobre la luna que nos llegan aquí hasta la Tierra. En este caso, volviendo a los satélites, existen también los satélites artificiales, ¿sí? Tenemos varios satélites artificiales y ellos, su función que tienen es recabar información y retransmitirla a ciertas partes de nuestro planeta o a naves espaciales, plantas químicas, redes de suministro eléctrico, suministro de gas, entre otras, ya que facilitan la monitorización automática y el registro de las mediciones, así como el envío de alertas, mensajes, etcétera, ¿sí? Algo muy importante en los satélites es que es movimiento de la Tierra, para que si yo estoy en la Tierra y quiero hacer una comunicación, no tener que estar ajustando la antena hacia el satélite para que tenga mejor recepción. Eso se corrige cuando el satélite lleva el mismo movimiento de la Tierra y la persona hace sus comunicaciones sin ningún problema. Ahora, cabe señalar que aquí en México tenemos dos satélites en órbita, ¿sí? Uno de ellos es el Bicentenario y el otro es el Morelos 3. De hecho, por aquí les voy a dejar la imagen, la ficha técnica del satélite Bicentenario y del Morelos 3. ¿Sí? Por ejemplo, el Bicentenario fue lanzado el 19 de diciembre de 2012 desde Kourou, Guyana Francesa, a las 15:30 horas tiempo del centro de la Ciudad de México, a bordo del cohete Ariane 5. Tiene un peso de 2.9 toneladas, su potencia es de 3.8 kilowatts, su vida útil es de 15 años y sus dimensiones es de 18 por 8.4 metros. A través de este satélite se da la conectividad para 5.000 escuelas rurales y otros puntos de acceso público, con lo que se reduce la brecha digital, ¿sí? Todas aquellas poblados, rancherías que están tan apartadas de la civilización, bueno, a través de este satélite mandan la señal de internet, de datos, la repite y la hace llegar hacia esas partes que están o en la selva o en la sierra o en los lugares más remotos, ¿sí? Y dijimos, bueno, que este satélite básicamente sirve para telefonía, banda ancha, tareas de seguridad nacional, apoyo en desastres naturales, educación a distancia, como decíamos, y telemedicina. Satélite Morelos 3, por aquí también se las voy a dejar, de hecho aquí, a ver si lo podemos ver ahorita en pantalla. Este fue lanzado el 2 de octubre del 2015 desde Cabo Cañaveral, Florida, acá en Estados Unidos, a las 5:28 tiempo del centro de la Ciudad de México, a bordo del cohete Atlas-B421.
y este tiene un peso de 5.3 toneladas, una potencia de 11 kilowatts. Su vida útil es más larga, de 18 años, y sus dimensiones es de 41 por 5 metros. Este brindará mejor conectividad para que la comunicación sea mejor, incluyendo las zonas rurales. Como decíamos, en caso de terremoto o huracán, dará mayor protección a la gente. Y bueno, pues es para la conectividad, las tareas de seguridad nacional, el apoyo en desastres naturales, comunicación en los móviles, etcétera. Este es un poquito pues más moderno. Aquí lo van a ver en la ficha. Igual les dejo el link para que si la quieren descargar e imprimir y tenerla por ahí, bueno, la conserven. Y hablando de comunicación entre los satélites, bueno, quiero yo comentarles acerca de una misión muy importante que realizó la Agencia Espacial Europea en unión con otros países y que estaban interesados en el proyecto, en esta misión. Y se trataba a grandes rasgos de lanzar una sonda que en un momento dado alcanzara al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ¿sí? Que lo alcanzara, lo orbitara y escogiera, por así decir, y depositara un pequeño mini laboratorio que se va a anclar. Y hubo muchas pruebas de cómo anclar las tres patas del módulo del laboratorio para que no fuera a rebotar y fuera a salir disparado, y adiós misión y adiós todo, ¿sí? Entonces, depositarlo, que se anclara, y a partir de ahí empezar a hacer estudios sobre la superficie y todo lo que conlleva a este cometa. Este cometa se descubrió el 20 de septiembre de 1969, casi junto con la llegada del hombre a la luna, ¿sí? Y bueno, este lo descubrió el científico soviético Klin Ivanovich Churyumov, que estaba estudiando las fotografías de Svetlana Ivanova Gerasimenko, otra también científica soviética, y él, revisando las fotos de ella, detectó ese cuerpo, y bueno, empezó a estudiar y resultó ser este cometa, que tiene una forma muy peculiar. De hecho, por aquí les voy a dejar las fotos de los dos científicos y la foto de la forma del cometa, que parece una bota, otra gente dice que parece un patito, esos de hule para la bañera, pero en realidad son dos lóbulos que se cree o se dice que en ciertos momentos colapsaron, chocaron, se pegaron, y a partir de ahí viajan juntos en este cometa. Tiene un radio de 2 kilómetros, su periodo orbital es de 2.352 días, poco más de 6 años y medio, y su magnitud absoluta es de 15.35. De hecho, les decía, aquí les voy a dejar la imagen para que puedan ver desde varios ángulos cómo es este cometa. Les decía que los científicos de la Agencia Espacial Europea y otros países interesados se propusieron el gran reto de enviar una sonda a seguir al cometa, alcanzarlo, orbitarlo, por así decir, y depositar el laboratorio en su superficie para empezar a estudiar el origen del cometa, de qué estaba constituido, qué gases tenía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, nos remontamos al lanzamiento de la sonda, se da en 2004, y hay que señalar que esta nave estuvo 31 meses en hibernación en el espacio profundo durante el tramo más distante de esa región, y después de un viaje de más de 10 años que salió desde que era la Tierra en 2004, llegó finalmente en 2014. ¿Y por qué durmió? ¿Por qué hibernó? Bueno, porque el cometa estaba a 573 millones de kilómetros del Sol y se estaba alejando constantemente. Había muy poca energía para operar los sistemas
de la sonda. Además, la velocidad a la que llevan los datos de esa distancia hasta acá con nosotros a la Tierra era muy insignificante, ¿sí? Y aparte muy lenta, eran 40 kilobytes por segundo, muy parecido a la velocidad del internet que usábamos hace 10, 15 años cuando nos conectábamos vía telefónica desde la computadora de escritorio, ¿sí? Que se nos hacía eterno que abriera una fotografía, etcétera. Y como les decía, finalmente llegó el día y la hora de despertar. En 2014 despierta de la hibernación y se empieza a tomar el camino hacia el cometa. Finalmente lo alcanza en agosto de 2014. Y cabe señalar que durante más de 2 años la sonda estuvo rondando el objeto montañoso, acumulando más de 100.000 imágenes y lecturas de sus instrumentos, los cuales han permitido dar una mirada sin precedentes al comportamiento del cometa, su estructura y su composición química. Les decía, la sonda finalmente lanzó al pequeño módulo, al pequeño laboratorio, y descendió en la superficie del cometa en noviembre de 2014, o sea que despierta en enero, emprende la marcha en agosto y lo alcanza, y en noviembre es cuando suelta a Philae, que es el laboratorio en el cual se iban a analizar todas las cosas posibles respecto a este cometa. De hecho, aquí les voy a dejar una ficha técnica de la sonda Rosetta, donde trae ahí en el centro a Philae, para que puedan checar el dato, igual si lo quieren imprimir. Y entonces los cometas pues andan vagando alrededor del Sol y nos toca verlos, unos a simple vista, otros con más dificultad, con telescopio, binoculares, etc. Y sin embargo los científicos creen que los cometas son restos intactos de la formación de nuestro sistema solar y que contienen los datos acumulados desde antes de la formación del sistema solar, así como desde hace 4.500 millones de años o más. Y los datos acumulados de este cometa, el 67P, ofrecerán la información extraordinaria sobre las condiciones que existían hace 4.500 millones de años. Es como si sacáramos la receta del pastel prácticamente, y eso es lo que se pretende con esta misión, con esta sonda. Ahora cabe señalar un dato muy interesante: si los científicos estuvieron estudiando y llegaron a la conclusión que nuevamente el cometa se iba a alejar del Sol, y al ocurrir esto, los paneles solares de la sonda pues ya no iban a percibir la energía suficiente al estar tan lejos, ¿sí? Entonces optaron por que la sonda descendiera y chocara contra el cometa, así como lo escuchan. Sin embargo, eso dio la posibilidad de estudiar más a fondo y tener fotografías más nítidas antes de colapsar, ¿sí? Antes de chocar. Aquí les voy a incluir también una selfie que tomó la sonda, donde se ve el panel de uno de sus paneles solares, que mide 14 metros, y se ve al fondo, se ve el cometa a 16 kilómetros de distancia. Hizo esta foto. Y bueno, Rosetta se convirtió en la primera nave espacial en orbitar un cometa y en la primera en enviar un módulo de aterrizaje en Philae en noviembre de 2014 sobre el cometa. Y de ahí se derivaron pues varios descubrimientos, y así rápido los voy a anunciar. ¿Sí? Algunos de los resultados más importantes e inesperados tienen que ver con los gases expulsados del núcleo del cometa, incluyendo el descubrimiento de oxígeno y nitrógeno moleculares, así como de agua con sabor distinto a la de nuestros océanos. No es exactamente igual, desde luego. Sumados a estos resultados, indican que el cometa nació en una región muy fría de la nebulosa protoplanetaria, cuando el sistema solar aún se estaba formando, hace más de 4.500 millones de años. Todo esto que les estoy contando, toda esta información se envió a través de telemetría, como se comunican los satélites.
toda esa información llegó hasta la Tierra. Obviamente al ser más distancia, pues se retrasa muchísimo más. Conforme vayan avanzando las misiones, bueno, pues se buscará la forma de que vaya siendo más ágil la comunicación. Rosetta también detectó glicina, un aminoácido que suele encontrarse en las proteínas, y fósforo, un elemento fundamental del ADN y las membranas celulares. Numerosos compuestos orgánicos también fueron detectados tanto por Rosetta en órbita como por Philae sobre la superficie de dicho cometa. En suma, todos estos resultados obtenidos por la sonda Rosetta apuntan que los cometas son vestigios de las primeras fases de la formación de nuestro sistema solar. Y bueno, un dato interesante es que Rosetta entró a los libros de historia, afirma Johann Dietrich Wurner, director general de la ESA, y celebraron el éxito de la misión revolucionaria que logró superar todos los sueños y expectativas y continúa el legado de la ESA como pionera en el estudio de los cometas.